Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la octava jornada de este seminario que hemos conformado. Quedarían dos pendientes los próximos 2 miércoles antes de la finalización del mismo. Vamos a tratar género el miércoles que viene y lo que tiene que ver con trabajos con apoyo el 18 de noviembre. Y con eso daremos por terminado la actividad de este año. Hoy vamos a tocar un tema bastante nuevo o poco hablado en cuanto a discapacidad, que tiene que ver con las personas con discapacidad como consumidores, cómo se les aplica la ley del consumidor, considerando que somos hipervulnerables. Para esta charla, la doctora Alonso es la que nos va a hablar del tema. La doctora Alonso pertenece al Departamento Judicial de Mar del Plata. Y le vamos a dar la palabra al doctor Fabián Portillo, presidente del Colegio de Mar del Plata. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto, a escucharla a Paula, la referente del Instituto de Discapacidad de nuestra entidad. Y con esta temática innovadora que vamos a escuchar. Y bueno, veo más de 80 participantes, una muy buena concurrencia a esta jornada. Así que nada, simplemente agradecerle por un lado el compromiso no solamente de nuestro colegio, sino del Consejo Superior, que le damos mucho empuje a esta jornada con el doctor Marcelo Fioranelli, que es el que dirige o el que coordina la comisión dentro del Colproba. Así que bueno, cuenten con nosotros, con el Departamento Judicial de Mar del Plata, con todo el Consejo Superior, para lo que necesiten en esta y en las sucesivas jornadas que tengamos durante este año, y deseo que el año que viene tengamos jornadas, o alguna por lo menos presencial. Así que muchísimas gracias a todos y que tengamos una buena jornada de trabajo. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, vamos a dar comienzo sin más preámbulos a ya el curso en sí, así que le cedo la palabra al doctor Luis Lucero, que va a ser el moderador de esta jornada. Doctor Lucero, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Me están escuchando correctamente? Sí, un poco bajo, pero Hola. se entiende. Bueno, muy buena tarde a todos y todas. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, bajo, pero lo escuchamos, doctor. Bueno, entonces vamos a presentar a la exponente de Mar del Plata, que es la doctora Paula Natalia Alonso, abogada recibida en la Universidad de Mar del Plata, con un posgrado de Derecho de Seguridad Social, cursado en la UCA, Universidad Católica Argentina, sede en Mar del Plata, es oriunda de Mar del Plata, hizo el posgrado en el año 2009, especialización en Derecho Administrativo, cursado en la ciudad de La Plata, Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial, Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata. Fue realizado esta especialización en el año 2012. Actualmente es directora del Instituto de Derecho de Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, delegada por Mar del Plata en la Comisión de Abogados de Discapacidad de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Es delegada por Mar del Plata en la Comisión de Discapacidad de Colproba, en representación del Colegio de Abogados, en representación de Mar del Plata, ante Colproba. Delegada por Mar del Plata en la Comisión de Discapacidad de FACA, Federación Argentina de Colegios de Abogados. Participación en grupos de trabajo sobre comunicación en el Observatorio de Discapacidad en representación de la Comisión de Discapacidad de Colproba.
Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Se interviene en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredón como abogada desde octubre del 2019. Además, es miembro integrante del equipo técnico del Plan Municipal Accesibilidad de la Municipalidad de General Pueyrredón. Participación de subcomisiones, subcomisión de legislación, además en la subcomisión de movilidad. En el ejercicio de la profesión, ejerce la profesión liberal con estudio jurídico particular en la actualidad. Además, tiene una amplia experiencia, consultorio jurídico gratuito dependiente del Colegio de Abogados de La Plata, asesoramiento gratuito en temas de discapacidad y discriminación desde agosto del 2010 hasta el 2011, miembro integrante del Centro de Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, miembro integrante del Centro de Protección de Derechos de Niño Zona Sur, dependiente de la Dirección de Niñez del municipio de General Pueyrredón, abogada asesora desde el 2011 al 2017. Además, estuvo en la Dirección General de Protección al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón del 2017 al 2019, miembro integrante del equipo técnico profesional de políticas públicas para la integración de personas con discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredón desde el año 2012 al 2014. Además, colaboración en cursos de formación de abogada del niño en el Colegio de Abogados de Mar del Plata. 2 clases en las cuales ella se presenta: el niño con discapacidad y el niño en el ámbito del derecho administrativo. Participación como expositora en múltiples y extensos congresos y jornadas, por ejemplo, tercer Simposio Internacional Infancia, Educación, Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, la práctica profesional en los límites de la experiencia y del saber disciplinar, del 10 al 13 de agosto del año 2012 en la Universidad de Mar del Plata, en la sede de Psicología. Exposición Ni pelados ni con 3 pelucas. Trabajo del equipo de interdisciplinario, Colegio de Mar del Plata, Zona Sur. Licenciada Gavilán Marcelo, licenciado Garece Jorgelina y el doctor Alonso. Cursos prácticos, además, curso práctico en promoción de derechos de personas con discapacidad con mirada hacia la inclusión. Exposición junto a la doctora, hizo la exposición junto a la doctora Agustina Palacios, organizada por el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de Mar del Plata y la Oficina Municipal de la Promoción de la Igualdad Mar del Plata, 16 de diciembre de 2011. Jornadas sobre amparos de salud, reclamos contra las obras sociales, organizada por el Instituto de Reformas Legislativas y el Instituto de Derechos de la Discapacidad, Colegio de Abogados de Mar del Plata, 25 de abril 2017, en calidad de expositora. Jornadas de accesibilidad, playas accesibles y herramientas legales para acceder al derecho, organizado por el Colegio de Abogados de Mar del Plata y Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, 7 de diciembre de 2017, en calidad de moderadora. Curso de formación de abogados del niño, Colegio de Abogados de Mar del Plata, 24 de noviembre de 2017, como expositora con el tema El niño con discapacidad. Además, curso de formación para abogados del niño, Colegio de Abogados de Mar del Plata, 23 de marzo de 2018, exposición como
disertó abogado del niño y el proceso administrativo. Además, participó en la jornada académica sobre discapacidad con el tema Defendiendo Derechos, organizado por el Colegio de Abogados de Avellaneda, Lanús, ciudad de Lanús, el 20 de abril de 2018. Séptima Jornada Nacional sobre Discapacidad y Derechos, organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba y la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Córdoba, 15 y 16 de agosto de 2019, donde se presentó como expositora con el tema La obligación proveniente de la salud en relación de consumo de personas con discapacidad. Además estuvo en la primera jornada del CID, Inclusión, Reflexión y Desafío de Temas Jurídicos de Educación y Salud, 8 y 9 de noviembre de 2019, Universidad Atlántida, Argentina, Mar del Plata, que se presentó como disertante. Experiencias en la profesión, derecho previsional, jubilaciones, pensiones, obras sociales, derecho de las personas con discapacidad y amparos. Creo que tiene un extenso currículum la autora, a quien en este momento, doctora Paula Natalia Alonso, le damos la palabra y la escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, les doy la bienvenida a todos, les doy muchas gracias por la concurrencia. Un poco les voy a explicar cómo va a ser la disertación. Simplemente voy a exponer sobre algunos conceptos que me parecen interesantes sobre la temática y que hay que puntualizar sobre la hipervulnerabilidad de las personas con discapacidad en la relación de consumo. No voy a tener ningún flyer ni nada, solamente va a ser oral la exposición. No tengo problemas que me vayan interrumpiendo y preguntando a medida que voy disertando. Y si quieren hacer alguna consulta particular, lo pueden hacer por chat, no hay problema. Lo que sí les voy a pedir que en lo posible, si se las pueden dirigir al doctor Lucero, que es el moderador, en forma privada, porque bueno, a las personas ciegas que están participando a veces el lector de pantalla les lee todo el chat y se corta, digamos, la disertación. Entonces, para evitar eso, si se lo pueden enviar directamente a Luis, sería mejor. Las dos intérpretes de lengua de señas es Paula Peralta y Daniela Santiago. Se necesitan fijar la pantalla en ellas para las personas sordas. Bueno, y ya adentrándonos un poco en la temática, el tema elegido para hoy, que es el de consumidores hipervulnerables, ¿no? La persona con discapacidad como consumidor hipervulnerable, es un concepto que ha sido, digamos, últimamente, está siendo bastante debatido y hablado, a partir de la resolución 139 de este año, de la Secretaría de Comercio del Interior, donde habla específicamente de los consumidores hipervulnerables. Con respecto a ese concepto, hay una cuestión que a veces por ahí se ha dado en la doctrina, especialmente en la doctrina extranjera, muchos autores extranjeros hablando de la temática, que hablan de subconsumidores. Afortunadamente el término utilizado en la resolución no ha sido ese, porque subconsumidores daría la impresión como de una persona que se encuentra en una condición inferior. Si bien es un poco lo que quiere transmitir el término, ¿no? Que es una persona que está en una situación de inferioridad, que en realidad el consumidor en sí mismo, tenga o no tenga discapacidad, ya se encuentra en una situación de inferioridad frente al empresario, frente a la firma que está vendiendo un producto, ofreciendo un servicio, ya se encuentra en una situación de inferioridad. Pero hablar de subconsumidores a veces pareciera como un poquito peyorativo. Además también
respondería a un modelo viejo de la discapacidad, ¿no? El modelo rehabilitador, en donde el acento se pone en la persona, ¿no? Que la persona es la débil, que la persona es la que está en situación de inferioridad o una condición de inferioridad. Y en cambio, cuando hablamos de hipervulnerabilidad, estamos hablando de una persona que además de ser una persona consumidora, o digamos una persona en una relación de consumo, además tiene otra situación que agrava su situación de vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad ya está dada por ser una persona en una relación de consumo, y esa relación se agrava, su vulnerabilidad se agrava porque tiene otra condición de desigualdad, es decir, es preferible hablar de desigualdad antes que inferioridad, ¿no? La relación no es una relación par entre el proveedor de un bien o un servicio y una persona que está en la relación de consumo. El consumidor doméstico no está en una situación de igualdad, mucho menos está cuando se trata de una persona con discapacidad. Si bien la resolución a la que estoy aludiendo se refiere a varias situaciones de vulnerabilidad, me voy a centrar únicamente en lo que se refiere a la persona con discapacidad. Lo importante de esta temática es saber que la persona con discapacidad, cuando está en una relación de consumo, no requiere de que se trate de una situación de consumo particular. Es una situación de consumo como cualquier otra persona sin discapacidad. No se trata de aplicar una normativa diferente. Entiendo que hay algunos, sobre todo en España, hay muchos lugares, muchas municipalidades, de lo que acá en Argentina le decimos municipalidades, ¿no? Que incluyen específicamente normativa para la persona con discapacidad. Mi opinión es que en realidad lo que deberíamos aplicar es una perspectiva de vulnerabilidad, no aplicar una normativa específica, sino una perspectiva de vulnerabilidad. Por lo tanto, mi opinión por lo menos es, no es coincidente con una reforma legislativa donde se incorpore específicamente norma que hable de las personas con discapacidad. De personas con discapacidad en general, ¿no? Cuando nosotros vemos la resolución, la 139, vemos que en su artículo primero habla de personas humanas que se encuentran, dice, en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Es decir, de lo que está hablando acá es de una calidad, digamos, de una persona que tiene determinada calidad, ¿no? En este caso, en el que hoy nos ocupa, la calidad de persona con discapacidad. Y luego habla de las personas jurídicas, ¿no? Es decir, las personas jurídicas también pueden estar en relación de consumo y también pueden tener esta calidad de hipervulnerables. Esto es cuando se trata de asociaciones, de ONG, de mutuales, que se dedican específicamente a temáticas vinculadas a las situaciones o las situaciones de vulnerabilidad de determinados colectivos o grupos de personas. En el artículo 2 ya habla de las causas de hipervulnerabilidad. No las voy a mencionar a todas porque en realidad son bastantes, eso se lo dejo para la lectura de cada uno de ustedes, para no estar aburriendo en la lectura, ¿no? Lo que a mí me suena a estos artículos primero y segundo mucho es a lo que la doctora Brogna habla de la calidad de persona con discapacidad y de la situación de discapacidad de la persona. Es decir, uno puede tener una calidad que puede tratarse de la diversidad física que tenga una persona, es decir, una discapacidad motora, discapacidad sensorial,
cualquier otro tipo de discapacidad, pero que la situación de discapacidad se produce cuando en el entorno empiezan a existir barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. Entonces ahí nos encontramos en situaciones de discapacidad. Pareciera que el artículo 2 hablaría de esas cuestiones, ¿no? De las situaciones en la cual su calidad de persona con discapacidad hace que impidan el ejercicio de sus derechos. En el inciso B habla específicamente de las personas con discapacidad conforme su certificado que lo acredite. Nosotros tenemos el certificado único de discapacidad y el certificado que les decimos no-CUD, o sea, el CUD, que es el certificado único de discapacidad, y hablamos del no-CUD cuando se trataba de certificados anteriores a la vigencia del certificado único. Había una resolución en la ANDIS que se refería a que perdían su vigencia. Hoy aparentemente la ANDIS estaría retrocediendo en ese criterio. Por la situación pandémica es muy difícil renovar hoy por hoy un certificado de discapacidad. Entonces, que una persona que haya tenido un certificado anterior deba tener que actualizarlo con todos los inconvenientes de turnos, podría ser perder muchos derechos y de acreditar esta calidad de discapacidad. Entonces, hoy por hoy podríamos hablar de los dos tipos de certificados, el único y el que le decimos no-CUD. La resolución también, en el artículo 3, habla de arbitrar las medidas que crea necesarias, ¿no?, para la implementación de la resolución. Entonces, menciona diferentes objetivos o funciones de esas medidas en las que se deben arbitrar. En mi concepto, entiendo que aunque no estuviese esta resolución, la perspectiva de vulnerabilidad debe estar siempre, desde el momento en que los proveedores de bienes y servicios ofrecen su bien o el servicio que está ofreciendo, desde el mismo ofrecimiento, desde la misma propaganda, desde la propaganda hasta el momento de la contratación y la postventa, deben tener una perspectiva de vulnerabilidad. Si se produce una violación a las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, en el momento del reclamo, tanto frente a la empresa, a la firma a la cual se le está reclamando, como también ante el reclamo administrativo, ante las oficinas municipales de las OMIC, las denominadas OMIC, ¿no?, las oficinas municipales del consumidor, en ambos procedimientos administrativos, tanto ante la firma como ante el Estado municipal, tiene que estar esta perspectiva de vulnerabilidad. ¿Y qué significa la perspectiva de vulnerabilidad? Aplicar los ajustes razonables, aplicar los ajustes de la ley, es decir, cuando la ley aplicada en la generalidad pone en desventaja a la persona con discapacidad, tiene que aplicarse un ajuste razonable, es decir, tiene que aplicarse una ventaja para poder igualar a las partes. Bueno, también estos ajustes razonables también los menciona esta resolución. Lo tenemos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no solamente es un derecho interno, porque está reconocida por la Argentina mediante una ley interna, sino que además es parte de la Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22, que se incorpora a la Constitución Nacional.
De todas formas, la protección especial a las personas con discapacidad ya estaba en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 23. Es decir, que busquemos por el lugar donde busquemos, siempre va a estar la protección y la perspectiva de vulnerabilidad que tiene que aplicarse hacia la persona con discapacidad. También, otro momento donde hay que aplicar esta perspectiva de vulnerabilidad, ya agotada, digamos, la instancia administrativa, al momento de dictar el auto de imputación, las oficinas municipales de consumidor, si no hubieron un arreglo, un acuerdo entre partes para solucionar el conflicto, pasa la etapa resolutiva. Esa etapa resolutiva, ese acto administrativo, se llama auto de imputación. Cuando uno redacta el auto de imputación, lo que hace es analizar todas las constancias del expediente administrativo y además también las actitudes que tienen las personas que han participado en esa instancia conciliatoria. Específicamente, ¿qué actitud tomó la empresa, la firma, el proveedor del bien o del servicio que se está reclamando, al que se le está reclamando? La actitud de la persona a quien se le reclama es fundamental para tener en cuenta en el auto de imputación. Hay dos temas particulares que quiero tratar hoy, que son dos artículos particulares que habla la Ley de Defensa del Consumidor. Uno de ellos es el artículo 4, que se refiere a la información, al derecho de información. Algo que quiero aclarar es que cuando uno habla del derecho de información, o digamos de la obligación de información que tiene el proveedor, el artículo 4 habla que la información que provee tiene que ser clara, accesible y comprensible para el consumidor. Entonces, ¿qué significa esto? Que el proveedor no cumple solamente con darle información, es una obligación de resultado. Cumple una vez que la información le llega al consumidor. Entonces acá es donde juega la calidad de persona con discapacidad, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de discapacidad tiene cada una de las personas que han participado en ese contrato de consumo? Entonces, si nosotros tenemos personas que tienen un nivel educativo bajo o con discapacidades psicosociales o una discapacidad intelectual, va a necesitar de un lenguaje claro y sencillo. Es decir, que uno, cuando va a redactar el auto de imputación, si no surge del expediente que ha habido un lenguaje claro y sencillo, y quien es el denunciante es una persona que tiene algún tipo de estas discapacidades, donde se requirió ese tipo de lenguaje para poder comprender, entonces se aplica la regla de ante la duda se está a favor del consumidor. O sea, que ese consumidor no entendió. Y no entendió no por su calidad, sino porque el empresario, la firma o los empleados de esas empresas no han brindado una información adecuada
para que haya podido entender esa persona con discapacidad. Otro tema es el de las personas sordas e hipoacúsicas, ¿no? Y el de las personas ciegas, o baja visión, es decir, las personas con discapacidad sensorial. Las personas sordas que se comunican por lengua de señas, cuando van a contratar un bien o cuando van a contratar un servicio y no hay intérprete de lengua de señas, la información no es ni clara, ni accesible, ni comprensible. Es decir, que ese contrato de consumo, si luego la persona con discapacidad hace un reclamo de que se ha violado alguno de sus derechos, porque no ha tenido la información correspondiente, entonces la infracción se comete. No hay mucho más para verificar. Y también tiene que ver con estas barreras actitudinales, ¿no?, que presentan a veces las empresas o, o las firmas que brindan el bien, el servicio o que ofrecen el bien. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas hipoacúsicas, si bien no se comunican por lengua de señas, sino que tienen una comunicación oral, pero van a necesitar de, por ejemplo, que la persona que le está brindando la información module de una forma que pueda ser comprensible para la persona hipoacúsica. Siempre el diálogo tiene que estar dirigido frente a la persona hipoacúsica. Es decir, que si estas condiciones no se dan y la persona no pudo comprender porque no le fue accesible la información, el acto de infracción también se cometió. Lo mismo ocurre con las personas ciegas, ¿no? Las personas ciegas y baja visión, muchas veces la folletería no, muchas veces no, la verdad, lamentablemente, el 100% de las veces donde hay una publicidad a través de un folleto, de un panfleto, nunca está en braille. Y tampoco tiene un código QR como para dirigir a la persona a un medio tecnológico para que le puedan leer la información. Y con respecto a esto, en Argentina tenemos una ley de accesibilidad de páginas web, y está la ley y está la reglamentación, donde dice específicamente cómo debe ser la información que se debe brindar en las páginas web. Si bien está dirigido más al Estado en todos sus estamentos, y a todos sus poderes, digamos, y tanto el nacional, el provincial y el municipal, más allá de eso, digamos, podríamos aplicar esos ajustes razonables y esas medidas de accesibilidad que están relatadas en la normativa. Porque específicamente hay más que nada es una descripción de cómo debe ser una página web accesible. Hoy este tema, hoy por lo menos el día de hoy, y desde el lunes, estamos en unos días bastante particulares, donde la venta online está con muchas ofertas y promociones. Bueno, desde el organismo de la provincia de Buenos Aires, del consumidor, hay una campaña muy importante que se ha proyectado y difundido mucho más en el fin de semana, con pautas a tener en cuenta a los consumidores en general
para tener en cuenta y no caer en violaciones a las normas del derecho del consumidor. Y bueno, lamentablemente las páginas web generalmente de las empresas que ofrecen estos bienes y servicios no son accesibles. Entonces, la persona con discapacidad visual no puede acceder a la información en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Si quisiera comprar en forma online, va a tener que requerir de la asistencia de otra persona, es decir, se va a ver recortada su autonomía y su autovalimiento, que son dos cuestiones, dos principios que los que propugna la convención, ¿no? Que la persona con discapacidad pueda pueda dirigirse en su entorno en forma autónoma. Ya cuando una persona ciega o baja visión requiere de otra persona para estar mirando una página web, para saber cuáles son las ofertas y comparar las ofertas en diferentes empresas o comercios, entonces, bueno, es inaccesible la información para ellos. Bueno, un poco para retomar esto, ¿no? Que el derecho a la información no solo es un derecho del consumidor, ¿no? El consumidor, y especialmente la persona con discapacidad, cuando va a hacer un reclamo administrativo, lo va a hacer porque considera que su derecho ha sido vulnerado, pero en realidad el derecho a la información, que tiene que ver con esta diversidad que tiene el consumidor, es una obligación del proveedor. Y la falta de información está en el incumplimiento del proveedor. La falta de información configura una barrera, ya sea comunicacional o actitudinal para la persona, y configura un acto discriminatorio. El acto discriminatorio puede ser en forma directa o indirecta. Es decir, muchas veces el proveedor se ampara como diciendo, bueno, yo no sabía que determinada persona no comprendió o que no entendió. En realidad, para eso está la repregunta, ¿no? Para verificar si la persona entendió o no. Eso es una obligación del proveedor, verificar que el consumidor haya entendido. Después, otro artículo que me parece muy importante para aplicar, y va un poco de la mano de la discriminación, es el trato digno. Trato digno del que habla el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, también lo habla el Código Civil y Comercial de Nación, y también lo habla, por supuesto, el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y el trato digno tiene que ver mucho con el trato discriminatorio hacia la persona con discapacidad. Cuando el trato no es equitativo y cuando el trato no es digno, se configura la violación del artículo 8 bis. Esto de que hablaba recién de la discriminación indirecta, se dio, digamos, muy latente en un caso muy conocido que ha tenido trascendencia nacional, pero ocurrió acá en Mar del Plata, que es el caso Machían de Arena con Telefónica. Es un señor que fue a Telefónica a hacer un reclamo y lo atienden en la vereda
porque no tienen una rampa y el señor era usuario de silla de ruedas. Entonces no podía ingresar a la oficina comercial. Ahí ya el trato no era equitativo. Desde el momento en que la persona ya no puede ingresar a la oficina comercial o a contratar o en la postventa, ya en ese momento se está cometiendo un acto discriminatorio. Y el acto discriminatorio en este caso es indirecto, porque yo creo que la empresa cuando puso el centro comercial ahí, no pensó, bueno, no vamos a poner rampa y vamos a poner escalones para que los usuarios de silla de ruedas no vengan. O sea, no hubo una intencionalidad. Sin embargo, no tomó la previsión de que pudieran haber consumidores que se encontraran en silla de rueda y que no pudieran acceder al comercio. Por eso digo que este tipo de obligaciones son obligaciones de resultado. No cumple con decir, bueno, la verdad que no lo previmos, no nos dimos cuenta de poner una rampa. Nunca pensamos que iba a haber una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, hacer un reclamo, no lo pensamos. Entonces, ahí es una discriminación indirecta. Y lo que me parece a mí, volviendo al tema de inicio del concepto de hipervulnerabilidad, y este concepto que en alguna parte de la doctrina, sobre todo extranjera, acuñó, que es el de subconsumidores, que entiendo, o yo por lo menos lo relaciono, con un modelo, ¿no? Digamos, con el modelo que se adopta. Cuando se habla de subconsumidores, se está hablando de una mayor protección, de un débil jurídico y de una persona débil, de una persona que está en inferioridad de condiciones. Pero en realidad, cuando se habla de derecho del consumidor, no se le pone la carga en el consumidor, en la persona. La carga la tiene el proveedor y la conducta desplegada por ese proveedor, que se ha aprovechado muchas veces de la condición que coloca a la persona con discapacidad en una situación vergonzante, vejatorio o intimidatoria. Pero la carga es sobre el proveedor, no sobre la persona con discapacidad. Por eso digo que tiene que ver con el modelo que tomemos en el país acerca del término que utilicemos con respecto a las personas en una situación de hipervulnerabilidad. El modelo social de la discapacidad, que tiene que ver con tratar de igualar las oportunidades, de evitar la discriminación, y el de la accesibilidad universal. Fundamentalmente el de la accesibilidad universal, es decir, que todas las personas puedan acceder a ese bien y servicio en igualdad de condiciones. Mucho se habla en el tema del transporte, y en el tema del transporte hay un fallo muy importante que en realidad habla más del deber de seguridad de los servicios de transporte, ¿no? El fallo es de la Corte de Nación, Ledesma María Leonor con Metrovías, y es una persona que tiene un accidente dentro del Metrovía. Y la Corte lo que dice es lo siguiente: el prestador del servicio debe adoptar las medidas necesarias para que los pasajeros sean atendidos como personas humanas con dignidad, contemplando situación de quienes tienen, bueno, el lenguaje que utiliza
podría ayornarse un poco, ¿no? Pero dice, tienen capacidades diferentes, referido en realidad a la discapacidad, o son menores, hablando de niños, niñas o adolescentes, o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se les ofrece. Obligación que incluye arbitrar los medios para que el pasajero, bueno, y ahí menciona cuáles serían los medios que debe arbitrar las empresas de transporte. Pero acá específicamente habla de la dignidad y habla de esta obligación de resultado. No es una obligación que cumple con poner un cartel en la puerta donde diga determinada información. Porque si es una persona ciega, esa información no accede, o una persona baja visión. Acá en Mar del Plata había ocurrido al principio de la pandemia que no dejaban descender a nadie por la puerta delantera. Todos debíamos descender por la puerta de atrás del colectivo. ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad, con discapacidades no visibles, ¿no? Las personas de baja visión, o las personas con movilidad reducida, que tomaban los primeros asientos para después, por supuesto, descender por la parte de adelante por una cuestión de seguridad. Y los choferes no solamente impedían el descenso por la puerta delantera, sino que habían puesto un cartel que decía que no se podía descender por adelante, por ordenanza municipal. No decía el número de ordenanza. En realidad, la ordenanza que regula el transporte en Mar del Plata no habla específicamente digamos, de las personas con discapacidad, con la movilidad reducida o reducidas en su sensorialidad, que puedan descender por la puerta delantera. Pero es una costumbre que se ha adoptado en todos lados por una cuestión de seguridad. Bueno, yo trabajo en la OMIC especializada que, en personas con discapacidad y adultos mayores de acá de la Municipalidad de Mar del Plata. Eso fue un reclamo que trajo una persona baja visión y que cuando nos relata el hecho, ella le comenta que ella es una persona baja visión, que no puede descender por la puerta trasera, y que por eso se sienta en los asientos de adelante, y el chofer le dice, ¿usted no lee el cartel? Le dijo en un momento. Y no, y si le estaba diciendo que era ciega, baja visión, ¿cómo va a leer el cartel? Eso es un trato indigno. No solamente porque no respetan la condición de la persona, sino que además la está poniendo en una situación humillante, vejatoria, y acentuando su discapacidad. Con respecto a esto que hablaba un poco de la OMIC especializada, les quería comentar, creo que es la única que existe en la Argentina. Por lo menos no conozco en la provincia de Buenos Aires, o sea, en la provincia de Buenos Aires estoy segura que no existe otra OMIC especializada. No sé, en la Argentina desconozco, tampoco conozco que exista. La OMIC especializada es una gestión de la doctora Agustina Palacios, cuando fue directora de lo que hoy se llama Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. En su momento, bueno, tenía un nombre bastante largo, que era Oficina Municipal contra la Discriminación, Xenofobia, bueno, bastante largo, le decíamos OMIC, OMUDI. Y la OMIC especializada es, la verdad, un acto positivo del Estado municipal, una acción positiva de las que deben adoptar los estados frente a la discapacidad. Es una acción, digamos, contra
toda forma de discriminación y en favor de la igualdad formal. Yo hace poco, hace un año nada más que estoy en la oficina, y la verdad que es muy poco conocida, y lo que nosotros tenemos mucho en cuenta al momento mismo de tomar la denuncia es esta mirada de vulnerabilidad de las que hablaba hoy, ¿no? El tomar el tiempo en cada una de las personas de acuerdo a su condición. Especialmente cuando se trata de personas con discapacidad sensorial, sordas o hipoacúsicas. Porque la repregunta tiene que estar siempre para poder garantizar que la otra persona nos entendió, para poderles explicar cómo es el procedimiento, ¿no? Los famosos ajustes de procedimiento. Entonces, para que la persona pueda efectivamente conocer en qué oficina está, cómo se va a tomar su trámite, cómo se va a resolver. La perspectiva de vulnerabilidad tiene que estar desde ese momento. Cuando uno toma la audiencia... No se disculpen de que avance. ¿Esta oficina que usted está hablando, cómo funciona? ¿Tiene una mesa de denuncias única y de ahí se clasifica? ¿O es una oficina específica a la que hay que recurrir? Es una oficina específica, o sea, la Dirección de Derechos Humanos tiene competencia en OMIC especializada en adultos, en personas mayores, adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad. O sea, está especializada en esas dos temáticas. Estamos tratando de ampliar ahora las competencias con esta resolución de la Secretaría de Comercio, pero bueno, en pandemia todo se ha hecho muy difícil, la verdad. Es más, que tenemos los procedimientos hoy están suspendidos, o sea, las denuncias se toman, pero no se puede abrir la etapa conciliatoria, como dice la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires en la temática de consumidor. Lo que nosotros sí hacemos es dar un traslado a la firma para que dé una respuesta a la pretensión que presenta la persona que hace el reclamo. Muchas veces se ha resuelto, y bueno, y otras están ahí en proceso de poder resolverse. Pero bueno, estoy pensando a ver si hay alguna otra cuestión que podría especificar. Lo importante es que pensar que cuando una persona con discapacidad está en la relación de consumo, se aplica la normativa general que se aplica a todo el mundo, pero con esta perspectiva de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, se mide si el proveedor cumplió o no con sus obligaciones de acuerdo a la calidad de la persona. Así que eso es un poco lo que le quería transmitir. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, abrimos las preguntas, y si yo me acuerdo de alguna otra cosa... Doctor Alonso. Sí. Doctor Alonso. Sí. Doctor Alonso, ¿me escucha? Escucho, bueno, sí. Doctor Víctor Barraza, sí. El doctor Víctor Barraza pregunta si el incumplimiento de la ley de cajeros braille puede que se tendría que aplicar a los bancos públicos y privados, encuadra dentro del artículo 4. Del derecho a la información, yo lo encuadraría más... De la ley de cajeros. Sí, cuando los cajeros automáticos no son accesibles.
Yo lo encuadraría más en un trato digno. Sí. Yo lo encuadraría más en el 8 bis, en el trato digno. Porque, digamos, no se le está dando un trato equitativo con respecto a personas que no tienen discapacidad. Digamos, una persona sin discapacidad visual puede interactuar muy bien en el cajero, y no lo puede hacer la persona con discapacidad visual. Ahí ya hay una distinción, un trato que no es equitativo. Para mí encuadra más en el trato digno, que más que en el de información. Porque el de información tiene que ver más con respecto a la mirada de si el consumidor hubiera tenido la información, si lo hubiera comprendido, si hubiera contratado. Eso es, digamos, a lo que apunta el 4 bis, ¿no? Perdón, el 4. Cuando la pregunta es, ¿la persona hubiera contratado igual si hubiera conocido específicamente la información que se le brindó, si la hubiera entendido o si se le hubiera dado toda la información? En cambio, acá en realidad no hay mucha información para recibir. En realidad es que la persona con discapacidad visual quiere interactuar en el cajero automático como cualquier otra persona y no lo puede hacer. Lo mismo ocurre con el VIP, con las plataformas virtuales que tienen los bancos, que muchas veces no son accesibles. Ni hablar ahora con el Banco Provincia, la billetera virtual esta que ha creado, que por ejemplo, para crear el usuario, se necesita de que uno gire la cabeza y bueno, y le toma los datos faciales y visuales, y obviamente las personas con discapacidad visual quedan afuera de eso. Así que ahí me parece que también hay un trato indigno. Bueno, recordamos que el doctor Víctor Barraza pertenece al Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no lo había comentado. La doctora Elba Acuña, doctor Alonso, del Departamento Judicial de Morón, había preguntado en un comienzo de su alocución, cuando se refería a la reglamentación de ANDIS, si la reglamentación estaba vigente. La reglamentación, ¿a qué se refiere? Si la resolución a la que usted hacía referencia ya se había dictado, ya la había dictado ANDIS. Sí. Sí, igual de todas formas, o sea, la primera resolución lo que decía que tenían vigencia hasta mayo, creo que es, hasta mayo del 2021. Y sí, en un principio la ANDIS pensaba en hacer una prórroga, pero aparentemente no tomó otro camino, que es directamente el de seguirle dando validez al no-code. Bueno, justamente está preguntando la doctora Elizabeth Sincalco, justamente si podrían repetir el número de la resolución que había hablado al principio. Bueno, esto ya lo respondió entonces. La provincia de Santa Fe tiene obligatoriedad en todos sus comercios gastronómicos de cartas en braille y macrotipos. Ley 13.160, refiere Víctor Barraza, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Hace un aporte. Sí, en Mar del Plata también existe, pero no se cumple. Afortunadamente, una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que se ha cambiado la modalidad de las cartas por el código QR que está pegado en las mesas. Entonces, lamentablemente también el código QR no tiene una indicación en braille para que la persona con discapacidad visual sepa
dónde está el código, ¿no? Pero bueno, vamos reclamando sobre la marcha también. Doctor Alonso, la doctora María Rosa de Ferrari, del Departamento Judicial de Necochea, aporta que la resolución de Andís fue o es la 139. No. No, No me refería a la pregunta con respecto a la resolución de la que habías hablado al principio. La de 139. Claro, la de la Secretaría de Comercio del Interior. Exacto, sí. Sí. Lilian, la doctora Lilian. Hay una pregunta que dice que... Sí, doctora de Ferrari, sí. No, continúa, Luis, continúa. Pensé que habías terminado. Bueno, la doctora Liliana Nesosi habla de la resolución 155 que tiene vigencia hasta, que sí, a la que estaba hablando la doctora Alonso y que hizo ahora referencia a María Rosa, que tiene vigencia hasta el 24 de mayo del 2021, que también hizo referencia la doctora Paula Alonso, y quedó sin efecto por una resolución posterior, que también algo ya había comentado la doctora, que fue la 886-2020 del 30 del 10 del 2020. Hay otra consulta que hace la doctora Mari Reguera, que quedó atrás, que dice que no le queda claro cómo se debe publicitar en la web para abarcar a personas ciegas o baja visión. Y tiene que cumplir con la accesibilidad, o sea, si la persona ciega ingresa y sus lectores de pantalla no pueden leerle la información, la pantalla, digamos, la página es inaccesible. Digamos, tiene que ser accesible para los lectores de pantalla. Bueno, doctora Paula Alonso, ya estamos con los tiempos que, bueno, Sijuso ha otorgado para su excelente disertación. Tiene, no sé si quiere aclarar algo o aportar algo más. Después tenemos los agradecimientos de los oyentes con respecto a su trabajo ya realizado, ¿verdad? Bueno, les agradezco a todos la concurrencia. Ya estamos en noviembre, estamos todos bastante cansados, así que la verdad que les agradezco la atención. Es importante seguir trabajando sobre la temática de la persona con discapacidad en la relación de consumo, porque la verdad que a diario lo veo cómo se encuentran siempre en situaciones más que nada de trato indigno, sobre todo en la postventa. El trato indigno se ve en realidad en todas las personas, aunque no tengan discapacidad en la postventa. Es muy raro que, digamos, no se encuentran empresas que tengan una postventa digna, pero más se lo ve y se lo padece en las personas con discapacidad. Algo que me había olvidado, que ahora estaba recordando también, la aplicación de la normativa del consumidor en las agentes de salud, tanto en obras sociales como en prepagas. Y digamos, la falta de cumplimiento de las prestaciones que están a cargo de los agentes de salud encuadran en un trato indigno. Y bueno, y la responsabilidad que genera, que se puede pedir los daños punitivos que están dispuestos en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay precedentes también acá en Mar del Plata sobre la temática, así que la verdad que es algo que
hay que empezar a desarrollar también, no nos tenemos que quedar solamente en los amparos de salud. Pensar que la persona que está angustiada por su situación de salud, por no poder acceder a su tratamiento, por no poder acceder a una cirugía, a una medicación, a una terapia. Además de todo eso, tiene que sumarse la falta de información que dan, porque no siempre les dicen si le van a cubrir o no, y los motivos, los fundamentos por los cuales no le dan la información, sino que además el trato que se les brinda es bastante denigrante. Los hacen ir un montón de veces con trámites administrativos burocráticos que no tienen sentido, llevar fotocopias que tampoco tienen sentido, como por ejemplo la fotocopia del carnet de afiliado. O sea, si ellos saben quiénes son sus afiliados, ¿para qué llevar la fotocopia del carnet? Bueno, cosas así que eso daría ya para otra charla, pero no quiero dejar de mencionarlo. Así que bueno, les agradezco a todos. Le quiero transmitir algunos agradecimientos y felicitaciones de Yami. Muy interesante la disertación, muchas gracias. Mercedes Pichetto, excelente, muchísimas gracias. Paula, muy clara la información. Romy, muchas gracias. Paula, Mercedes Pichetto, excelente, muchísimas gracias. Paula, Marcela Lomi, gracias por la claridad en la exposición. Estela Maris Reguera, gracias, muy interesante y clara la disertación. Melina Cuello, excelente exposición. Miriam Bernardini, lástima que no se escucha bien, pero muy interesante. Analía Mock Sotelo, muy interesante la disertación. Analía Luciana Penici, muchas gracias. Florencia de Biase, muy clara, doctora, muchas gracias. Yani Ponce, muchas gracias. Cada miércoles me llevo un nuevo aporte de los expositores. Florencia de Biase, muy clara, doctora, muchas gracias. Rodolfo de Leo, muchas gracias, doctora. Mercedes Venturelli, gracias, doctora, excelente. Bueno, y así muchísimas personas más agradeciéndole, doctor Alonso, su excelente exposición, y así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para Sijuso, para el Departamento Judicial de Mar del Plata y para usted, doctora Paula Alonso. No sé si María Rosa de Ferrari, coordinadora de Sijuso, quiere terminar diciendo algunas palabras. Bueno, el agradecimiento a todos los participantes. Y al saber, bueno, la Comisión de Discapacidad de Córdoba ha hecho un esfuerzo enorme para presentar estas jornadas y demás. La verdad que como coordinadora de la misma debo manifestar el agradecimiento a todos los participantes y el agradecimiento a todos los expositores que han clarificado muchas de nuestras ideas y aportado conocimientos nuevos. Así que bueno, muchísimas gracias. Los esperamos el miércoles que viene, a la misma hora, y trataremos género y discapacidad, derechos reproductivos de las personas con discapacidad, a cargo de la doctora Analía Pasantino. Dos jornadas quedan, me preguntan cuántas jornadas quedan dos, la del miércoles que viene, que es la que acabo de mencionar, y el próximo miércoles 18 es trabajo con apoyo. Con eso daremos por finalizado por este año la actividad académica de esta comisión. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.